1952. Una enfermedad pone en vilo al país. Se trata de un flagelo que afecta a los niños, la poliomielitis o parálisis infantil. Las consecuencias de este mal pueden conducir a un alto grado de invalidez o, peor aún, a la muerte. El gobierno de Juan Domingo Perón busca soluciones para el problema, pero todavía no hay una vacuna que pueda evitar la enfermedad. El ministro de Salud, Ramón Carrillo, redobla los esfuerzos para detener el avance del brote. Durante su gestión, se desarrolla un importante plan sanitario. Se crean hospitales y centros de salud y se avanza en la erradicación de enfermedades como el paludismo y el tifus. Sin embargo, los casos de poliomielitis aumentan día a día y la figura de Carrillo comienza a ser discutida desde distintos sectores. Más de 2.500 niños son afectados y el miedo avanza en la población. La República Argentina se enfrenta a una grave crisis sanitaria. La poliomielitis llega a nuestro país a comienzos del siglo XX. Se trata de una enfermedad viral que se transmite principalmente al ingerir alimentos o agua contaminados con el poliovirus y afecta principalmente a niños. Las consecuencias de este flagelo pueden conducir a la muerte del paciente o a un alto grado de invalidez. Entre 1906 y 1932 se registran 2.680 casos. En la década siguiente, la cifra alcanza los 2.425 enfermos. Y en 1942, un brote alcanza el nivel de epidemia. En menos de un año, 2.280 niños contraen la enfermedad. Esa situación pone al descubierto la deficiente situación sanitaria de la Argentina. No existe en todo el territorio nacional un solo hospital especializado ni personal idóneo en el área de kinesiología. Los niños afectados por parálisis en sus pulmones necesitan los llamados pulmotores o pulmones de hierro. Pero solo hay 12 aparatos en todo el país. La situación es alarmante. En el resto del mundo también se vive una situación similar, mientras se aguarda por el desarrollo de una vacuna. La poliomielitis se convierte en un tema central de los congresos internacionales de médicos y funcionarios de la salud. Los casos de parálisis infantil no paran de crecer en Europa y en los Estados Unidos. En Argentina, los especialistas recomiendan apuntar los esfuerzos hacia el tratamiento paliativo de la enfermedad. La única institución que posee la infraestructura para brindar ayuda a los niños enfermos es la Sociedad de Beneficencia de Capital Federal. Esta entidad es manejada por mujeres de clase alta y financiada por fondos privados y estatales. Desde los inicios del siglo XX, gran cantidad de médicos y políticos reclaman por la construcción de un sistema estatal de salud, pero los sucesivos gobiernos no avanzan en acciones concretas. La salud no es un tema prioritario.
La irrupción del peronismo en la escena política cambiará esta situación. Al asumir Perón la presidencia, se propone resolver el problema sanitario. El nuevo movimiento político sostiene que un pueblo sano es la base de un país moderno y pujante. Además, asegura que, sin un papel activo del Estado, es imposible lograrlo. En junio de 1946, crea la Secretaría de Salud Pública con rango de ministerio que reemplaza al Departamento Nacional de Higiene. Un médico de 40 años, graduado con medalla de oro en la Universidad de Buenos Aires y con estudios de perfeccionamiento en Holanda, Francia y Alemania, es designado para manejar el área. Su nombre, Ramón Carrillo. Carrillo cree que no es posible la política sanitaria sin acción social y considera que de nada sirven los progresos del saber médico que los profesionales adquieren en las universidades si estos no llegan al pueblo. En 1947, presenta en el Congreso su Plan Analítico de Salud Pública. Se trata de una obra monumental de 1.400 páginas, en donde desarrolla los antecedentes internacionales y nacionales de la salud pública hasta la fecha. La poliomielitis también está contemplada en su presentación. El secretario de Salud estipula la prestación de asistencia integral al enfermo e incorpora además la rehabilitación de los afectados. Finalmente, el proyecto de Carrillo se convierte en realidad con la aprobación de la Ley 13.022 por parte del Congreso Nacional. Después de varias décadas de abandono y desidia estatal, la Argentina comienza a construir un sistema estatal de salud. El plan de Carrillo supone un importante avance en la salud pública. Esta es la sala de cirugía con aparato de anestesia por gases de último modelo. Consultorio odontológico. Sala de rayos. Y farmacia abundantemente abastecida para preparar todos los medicamentos necesarios. En ese marco, el Estado destina 20 millones de pesos para librar un combate contra las enfermedades infecciosas en todo el país. Además, se propone la creación de un hospital de niños en la capital federal. En los terrenos del Hospital Muñiz, en Buenos Aires, se crea el Instituto de Heine Medin, cuya función es investigar, reeducar y rehabilitar a los afectados por la poliomielitis. Se pauta la realización de un censo de enfermos con la intención de otorgar un fondo de pensiones a los afectados y a sus familias. El gobierno peronista avanza en el programa de sanidad y casi se erradican enfermedades como el paludismo, la brucelosis y el tifus. El índice de mortalidad infantil se reduce de 90 por 1000 a 56 por 1000 y la expectativa de vida media llega a los 63 años. Además, disminuyen notablemente los casos de tuberculosis. El ministro Carrillo le da prioridad a la organización hospitalaria y al desarrollo de la medicina preventiva. Sin embargo, a pesar de los avances claros en materia sanitaria, la poliomielitis no logra ser erradicada. Surgen nuevos brotes en Buenos Aires y en Santa Fe. Hacia 1952, la situación se complica. 2.579 niños sufren el drama de la poliomielitis y los problemas estructurales persisten. El hospital de niños que debía ser construido en la zona del Puerto Nuevo permanece sin licitar. Y el Instituto Heine Medin,
funciona apenas como un anexo del Hospital Muñiz. En ese contexto, la polio avanza y se convierte en un tema político de discusión. Los opositores acusan a Carrillo de ofrecer un plan de salud ineficaz. Los principales diarios se suman al reclamo y denuncian que el funcionario oculta las verdaderas cifras de fallecidos. El doctor Carrillo explica que la poliomielitis es una epidemia mundial, que no solo afecta a la Argentina, sino también a países como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros. Además, agrega que la principal fuente de contagio se produce a causa del aumento del tráfico aéreo con esos países, y eso explica que la mayoría de los primeros casos se den en familias acomodadas. El 2 de abril de 1953, el ministro de Salud Carrillo brinda una conferencia de prensa en la que anuncia que el Instituto de Heine Medin posee 14 pulmotores para atender todas las demandas de asistencia. Seguidamente, expone que a pesar del número de casos existentes en el país, la poliomielitis no constituye una epidemia. A pesar de estas explicaciones, las críticas no se detienen. Y pronto los cuestionamientos a la figura de Carrillo llegarán desde el propio peronismo. La Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil formula un llamado al corazón generoso de nuestra metrópoli y de todo el país. Una importante obra de readaptación se cumple en Buenos Aires, en establecimientos especializados, para devolver a la vida activa y por sobre todas las cosas a la alegría de vivir a aquellos jóvenes y niños que sufrieron la penosa enfermedad en su primera infancia. Esta lucha es posible merced a una infatigable obra de adhesión espiritual y material. La aparición de nuevos brotes de poliomielitis no solo preocupa a la cúpula política. El miedo a la parálisis infantil atraviesa todas las capas de la sociedad. Sin embargo, muchos médicos creen que la enfermedad aflora con mayor facilidad en los niños de clases acomodadas. Según dicha hipótesis, estos menores poseen costumbres y hábitos de higiene que les impiden desarrollar un fuerte sistema inmunológico. Pero el análisis de las estadísticas desmiente esta hipótesis. Lo cierto es que hay una diferencia en torno a la recuperación entre niños de clases altas y aquellos de menores recursos. Para los que pueden acceder a las costosas terapias de rehabilitación, el proceso es mucho más rápido. En cambio, las familias más pobres no logran cumplir con el tratamiento luego de dejar el hospital. Esto pone en peligro la vida de niños que pueden quedar con secuelas permanentes o incluso morir. Más allá de la condición social, todos los niños se encuentran en peligro. El miedo de las familias crece y se empiezan a tomar toda clase de medidas. Se retira a los niños de las escuelas y se los encierra en las casas para evitar que tengan contacto con el exterior. También se le aplican gotas nasales y se les realizan gárgaras con preparados varios. En cuanto a la profilaxis de la gran urbe, los árboles y cordones de las veredas son pintados con cal. Se desinfectan ferrocarriles y automóviles, además de plazas y escuelas. La municipalidad de la capital dedica preferente atención a la limpieza e higienización de lugares insalubres. Zanjas hasta ayer constituidas en focos de infección son limpiadas y las aguas cubiertas con aceite que impide la proliferación de los microbios. En todos los barrios grandes y pequeños se unen en la limpieza de calles en solidario esfuerzo. Elementos que se suponía radiados de servicio son puestos en actividad. Frente al Hospital Muñiz
Una labor permanente de limpieza y desinfección desarrolla la Intendencia Municipal. Gracias a la labor del Estado Nacional, cuyo responsable visible es Carrillo, la enfermedad parece retroceder. Pero el saldo es trágico. Casi 2.600 niños son afectados, entre los cuales 179 han fallecido. El brote de la poliomielitis debilita la imagen pública del ministro Carrillo. Las críticas no provienen solo de la oposición, sino que también se encuentran dentro del peronismo. La primera dama, Eva Perón, impulsa la creación de policlínicos y distintos planes de salud por fuera de la estructura ideada por Carrillo. El ministro no confronta, pero considera un derroche de recursos la duplicación de servicios que se produce en algunas zonas del país. El 26 de julio de 1952 se produce un suceso que conmociona al país. Eva Duarte de Perón muere, víctima del cáncer. Ante esta situación, el presidente Perón transfiere las obras de la fundación de la primera dama al ámbito del Ministerio de Salud. Pero los problemas no terminan. Carrillo se encuentra con una estructura mayor, pero con menos recursos, debido a la crisis económica que afecta al país por esos años. En ese contexto, surge un nuevo contrincante interno para el ministro. El contraalmirante Alberto Tesaire se convierte en el nuevo vicepresidente. Su objetivo es ubicar a sus hombres en lugares claves de la administración. Y uno de esos puestos es el del ministro de Salud. El 23 de julio de 1954, Ramón Carrillo, el hombre que idea el primer proyecto sanitario de alcance nacional en Argentina, debe dejar su puesto. Luego de su desplazamiento, Carrillo se encuentra en una situación complicada. Empobrecido y cuestionado, sobrelleva problemas de salud. Pero ignora que su trabajo en pos de la construcción de un sistema nacional de salud es seguido con atención por la comunidad científica internacional. Por este motivo, el exministro recibe el ofrecimiento para viajar a los Estados Unidos con el objetivo de dictar conferencias en la Universidad de Harvard. Más tarde, acepta la oferta de trabajar en una empresa norteamericana que opera en el Amazonas. Mientras tanto, la Argentina empieza a vivir días turbulentos. El 16 de junio de 1955, un grupo de militares y civiles intenta derrocar a Perón. Escuadrones de aviones pertenecientes a la aviación naval arrojan bombas sobre la Plaza de Mayo. Perón resiste al embate, pero poco después los militares consiguen desplazarlo. El 16 de septiembre de 1955 comienza la autodenominada Revolución Libertadora. El general Eduardo Lonardi toma el poder. La dictadura se encuentra dividida en dos sectores. Un grupo nacionalista católico, liderado por Lonardi, es más proclive a preservar las medidas sociales y laborales sancionadas durante el gobierno de Perón. El otro sector, encabezado por el general Pedro Eugenio Aramburu y por el contraalmirante Isaac Rojas, pretende erradicar totalmente el peronismo de la vida política y sindical argentina. Finalmente, el grupo más duro se impone. Luego de 52 días, Lonardi es desplazado del poder.
Va a prestar juramento el nuevo presidente provisional, general Pedro Eugenio Aramburu, depositario de la fe democrática del pueblo y de las Fuerzas Armadas. Yo, Pedro Eugenio Aramburu, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente provisional de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. La dictadura que gobierna el país acusa a Ramón Carrillo de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Le embarga sus bienes y presenta una protesta ante el Brasil por considerarlo prófugo. Durante el verano de 1956 reaparece la poliomielitis. Durante todo el año aumentan los afectados hasta alcanzar la cifra de 6.500 casos registrados. A diferencia de otros brotes anteriores, la enfermedad se expande por casi todo el territorio nacional. Solo quedan excluidas las zonas más australes que se encuentran escasamente pobladas. El gobierno de facto intenta sacar ventaja de la situación. Acusa a la administración peronista de no haber cumplido con lo prometido en su plan de salud. De esa manera, los golpistas intentan usar la epidemia para ganar apoyo y legitimidad. La dictadura pide ayuda a los Estados Unidos para conseguir la cantidad necesaria de pulmotores. Llega al aeropuerto de Ezeiza conduciendo 21 pulmotores de los 40 que el gobierno argentino ha adquirido para combatir el brote de parálisis infantil que actualmente aflige al país. El avión abre sus fauces mecánicas. Descienden el comandante y la tripulación, que son aguardados por el embajador de la Unión y autoridades nacionales. El rápido arribo de los pulmotores reafirma el espíritu fraterno de la gran nación del norte al disponer el traslado de aquellos a bordo de un gigantesco avión con instrucciones terminantes de volar a la mayor velocidad de crucero. Los aparatos son trasladados a los establecimientos sanitarios. Se destina una fuerte suma de dinero para el pago de rehabilitaciones. Además, se crea la Comisión Nacional de Rehabilitación al Lisiado. Se utilizan predios que pertenecían a asociaciones fundadas durante la gestión peronista, como la antigua ciudad infantil Amanda Allen y la ciudad estudiantil. Los militares difunden ampliamente los casos de poliomielitis con el objetivo de acusar al peronismo de inacción. Así, ellos se presentan como salvadores frente a la enfermedad. El doctor Carrillo recibe las novedades desde el exilio en el Brasil. Enfermo y perseguido, intenta dar a conocer su mensaje. Acusa al gobierno de facto de desmantelar el sistema de salud y, sobre todo, de mentirle al pueblo. Pero su palabra se pierde entre la propaganda oficial. El 20 de diciembre de 1956, Ramón Carrillo, el médico que había cambiado por completo el sistema de salud en la Argentina, muere a los 50 años en la localidad de Belém do Pará, Brasil. La dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu impide que se repatrien sus restos para darle sepultura en el país. Luego de años de gestiones, recién en 1972, sus familiares consiguen enterrar a Carrillo en su Santiago del Estero natal. A pesar del inmenso aparato propagandístico que lleva adelante el gobierno de facto, los casos de poliomielitis siguen en aumento. Las esperanzas de los argentinos están puestas en el desarrollo de una vacuna
que pueda frenar la enfermedad. Luego de varias pruebas, finalmente el doctor norteamericano Jonas Salk logra desarrollar la vacuna contra la poliomielitis. Pero el gobierno norteamericano prioriza la vacunación de los niños de su país. Luego, comienza la exportación del necesario medicamento. Al llegar a la Argentina, la vacuna reduce los casos de poliomielitis. En 1963 aparece la llamada vacuna Sabin, que acelera la desaparición de la enfermedad. Después de décadas de ardua lucha y perseverancia, la medicina celebra la victoria. En mayo de 1984 se registra en la provincia de Salta el último caso de poliomielitis en la Argentina. Detrás de la enfermedad que aterrorizó a los padres queda una larga historia. El doctor Ramón Carrillo implementó un sistema sanitario gratuito de alcance nacional. Se fundaron hospitales y se trabajó en la prevención y erradicación de distintas enfermedades. Pero los militares golpistas que derrocaron a Perón utilizaron la poliomielitis para sacar provecho político. Y la obra de Carrillo fue desprestigiada. Recién, años más tarde, sería reconocida la labor del hombre al que el país le debe gran parte de su infraestructura sanitaria.